Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de una de las celebridades más queridas y comentadas del momento, Hande Erçel. Ella, que ha conquistado corazones dentro y fuera de Turquía con su talento y carisma, parece estar en un momento crucial de su carrera y vida personal. Y es que, como indica nuestro título, Hande Erçel pone límites, que esconde de su vida personal. Esto no es solo un titular llamativo, sino que abre la puerta a un debate muy interesante sobre la privacidad de las figuras públicas, la presión mediática y la forma en que una estrella de su calibre elige gestionar su vida privada frente a la vorágine de las redes sociales y la atención constante. Si son asiduos de este canal, sabrán que nos encanta desgranar las historias detrás de las noticias, ir más allá del titular y entender las motivaciones de nuestras celebridades favoritas. Y Hande Erçel, sin duda, es una de esas figuras que genera muchísima curiosidad. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre exploramos temas fascinantes y les traemos información exclusiva. Ahora, vayamos al grano. Cuando hablamos de Hande Erçel, automáticamente pensamos en su impresionante carrera como actriz, en sus papeles icónicos que la han catapultado a la fama internacional, como el de Eda en Senkalkam, que se convirtió en un fenómeno global. Su belleza, su talento actoral, su estilo, todo en ella es objeto de admiración y, por supuesto, de un escrutinio público constante. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos notado un cambio sutil pero perceptible en la forma en que Hande maneja su presencia pública, especialmente en lo que respecta a su vida privada. El título del vídeo no es una invención, sino una observación basada en lo que hemos visto y leído en diversas fuentes, y que resuena con muchas otras figuras públicas que con el tiempo y la experiencia aprenden a establecer barreras. ¿Qué significa exactamente que Hande Erçel esté poniendo límites? Bueno, podemos interpretarlo de varias maneras. Por un lado, podría referirse a una decisión consciente de ser más selectiva con la información que comparte en sus redes sociales. Antes, quizás veíamos más aspectos de su día a día, momentos más íntimos, relaciones personales expuestas de forma más abierta. Sin embargo, parece que ahora hay un filtro más estricto. Ya no se trata de una exposición total, sino de una curaduría muy pensada de lo que el público ve. Esto puede deberse a múltiples factores. La primera y más obvia es el agotamiento. Imaginen vivir bajo el microscopio cada segundo. Cada salida, cada conversación, cada interacción es analizada, comentada, fotografiada y publicada sin su consentimiento, o al menos sin su control. Es un bombardeo constante que puede ser abrumador. A esto se suma la presión de mantener una imagen perfecta, de responder a las expectativas, de lidiar con rumores y especulaciones que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, establecer límites es en muchos casos una estrategia de supervivencia, una forma de proteger la propia salud mental y emocional. Y cuando hablamos de que esconde de su vida personal, no debemos caer en el sensacionalismo barato de pensar que oculta algo turbio o ilegal. Para nada. En el contexto de una celebridad, esconder simplemente significa no compartir. Significa que hay aspectos de su vida que prefiere mantener en privado, lejos de los flashes y de la opinión pública. Esto incluye, por supuesto, su vida sentimental, sus relaciones familiares, sus amistades más cercanas, sus momentos de descanso y relajación, e incluso sus proyectos personales o reflexiones que aún no están listos para ser presentados al mundo. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar su trabajo, también pueden convertirse en una jaula dorada si no se manejan con cuidado. Hemos visto cómo Hande en ocasiones ha desactivado comentarios en sus publicaciones o ha hecho pausas en su actividad en línea. Estas acciones, aunque breves, son señales claras de que está tomando el control de su presencia digital y protegiendo su espacio personal. Es un recordatorio de que, detrás de la figura pública, hay una persona real con sus propias necesidades y deseos de intimidad. Otro aspecto importante a considerar es la evolución de su carrera. Hande está en un punto donde su talento es reconocido y valorado. Ya no necesita recurrir a la sobreexposición para ganar visibilidad. Al contrario, ahora puede permitirse el lujo de ser más selectiva con sus apariciones y con la información que comparte, centrando la atención en su trabajo y en sus logros profesionales. Esto, en mi opinión, es una señal de madurez y de un entendimiento profundo de cómo gestionar una carrera exitosa en la era digital.
Pensemos en cómo las celebridades solían manejar su imagen hace décadas. La información era más controlada por los medios tradicionales. Hoy en día, con las redes sociales, la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto mucho más difusa. Cualquiera puede convertirse en un paparazzi con su teléfono móvil. Y para figuras como Ande, que son constantemente seguidas, la decisión de establecer límites se vuelve no solo comprensible, sino necesaria. ¿Qué tipo de límites podría estar imponiendo Ande? Podríamos especular sobre varias áreas. Por ejemplo, en cuanto a su vida amorosa. Hemos sido testigos de cómo su vida sentimental ha sido objeto de mucho interés mediático. Si bien ha compartido momentos de su relación actual, es posible que esté siendo mucho más reservada sobre detalles específicos, evitando polémicas o especulaciones que puedan afectar su bienestar o el de su pareja. La presión de mantener una relación bajo el escrutinio público es inmensa, y proteger ese espacio íntimo es fundamental. También podría referirse a su círculo más cercano. Amigos y familiares que no son figuras públicas pueden verse arrastrados a la atención mediática involuntariamente. Al poner límites, Ande podría estar protegiendo a estas personas de la exposición no deseada y permitiéndoles disfrutar de su relación con ellas sin la presión de las cámaras. Las fotos con amigos o familiares podrían ser menos frecuentes o más cuidadosamente seleccionadas, mostrando solo momentos que ella considere apropiados para compartir. Otra área donde los límites son cruciales es en la promoción de su trabajo. Si bien es normal que una actriz promocione sus películas y series, existe una diferencia entre compartir contenido relacionado con sus proyectos y saturar a sus seguidores con aspectos de su vida personal que no tienen nada que ver con su carrera. Ande parece estar logrando un equilibrio, manteniendo el foco en su faceta profesional mientras se reserva el derecho a disfrutar de su vida privada sin tener que dar explicaciones constantes. Además, la salud mental es un tema cada vez más importante en la conversación pública, y las celebridades no son ajenas a ello. El estrés, la ansiedad, la depresión son realidades que pueden verse exacerbadas por la constante exposición y la presión. Al poner límites, Ande podría estar priorizando su bienestar emocional, asegurándose de tener tiempo para desconectar, recargar energías y mantenerse saludable, tanto física como mentalmente. Esto podría implicar tomarse descansos más largos de las redes sociales, enfocarse en actividades que la nutran y la relajen, o simplemente pasar tiempo de calidad con sus seres queridos sin la necesidad de documentarlo todo. Es interesante observar cómo la percepción del público sobre la privacidad de las celebridades ha evolucionado. Si bien siempre ha existido una fascinación por sus vidas, hoy en día hay un mayor reconocimiento de que, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su propia intimidad. Ande Ercel, al poner estos límites, se une a una creciente lista de celebridades que están redefiniendo la relación entre lo público y lo privado en la era digital. ¿Qué podemos aprender de Ande en este sentido? Personalmente creo que nos enseña una lección valiosa sobre la importancia de establecer límites en nuestras propias vidas, no solo en el contexto de la fama, sino en nuestras interacciones diarias, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Aprender a decir no, a proteger nuestro tiempo y nuestra energía, y a definir qué aspectos de nuestra vida queremos compartir y cuáles preferimos mantener en privado es fundamental para nuestro bienestar. La forma en que Ande maneja esta situación es un equilibrio delicado. Por un lado, mantiene esa conexión cercana con sus fans, que son una parte fundamental de su éxito. Por otro lado, protege su espacio personal, asegurando que su vida privada siga siendo eso, privada. Es una estrategia inteligente que le permite mantener una carrera sólida y una vida personal saludable. También es importante recordar que la información que recibimos sobre las celebridades a menudo está filtrada por los medios. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones pueden distorsionar la realidad. Por lo tanto, cuando vemos que una celebridad como Ande parece estar ocultando algo, es más probable que simplemente esté eligiendo no compartir. Y esa elección es suya, y debe ser respetada. Quizás el hecho de que seamos tan curiosos sobre su vida personal habla de lo mucho que la admiramos y la queremos. Queremos saber más sobre la persona detrás de la actriz, sobre sus alegrías, sus preocupaciones, sus sueños. Pero Ande nos está demostrando que la mejor manera de honrarla es respetando su privacidad y centrándonos en su increíble talento y en los proyectos que nos regala. En resumen, cuando decimos que Ande Ercel pone límites y se pregunta qué esconde de
En su vida personal, estamos hablando de una decisión madura y consciente de proteger su espacio íntimo, de priorizar su bienestar y de gestionar su carrera de una manera más estratégica y saludable. No se trata de secretismo, sino de autocuidado y de una definición clara de lo que es público y lo que es privado. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas más brillantes, la intimidad es un tesoro invaluable. Así que para concluir, hemos explorado cómo Anne Derzel, una figura pública de gran relevancia, está demostrando una nueva faceta en su manejo de la atención mediática, estableciendo límites claros en lo que respecta a su vida personal. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, desde la protección de su salud mental hasta la evolución de su carrera y el respeto por su intimidad. Creemos que esta es una señal de madurez y una estrategia inteligente para mantener un equilibrio saludable en su vida. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, interesante y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que Anne está haciendo lo correcto? ¿Cómo manejan ustedes la privacidad en sus propias vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y generar este diálogo con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son admiradores de Anne Derzel o si les interesan este tipo de temas. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.